Ecuador se enfrenta a un posible proceso constituyente. Y en este vídeo, que creo que va a ser algo más largo de lo habitual, quisiera abordar los distintos problemas que enfrenta esto y dar mi opinión al respecto. Primero, ¿por qué Ecuador debe enfrentar este proceso constituyente? A día de hoy, la consulta del presidente sobre si se debe convocar al pueblo para votar si quiere un proceso constituyente está en la Corte Constitucional. Y yo creo que la Corte Constitucional no tiene legitimidad para impedir este proceso constituyente por meros tecnicismos. ¿Y por qué digo que son meros tecnicismos? Porque el fondo de la cuestión, que es la pregunta a convocar a si el pueblo quiere empezar el proceso constituyente, y los rasgos generales del proceso, que sean 80 asambleístas constituyentes, las distintas circunscripciones, el periodo que se les da de mandato, etcétera, están bastante claras. ¿Podría darse otras condiciones o podría decirse que tal artículo no está suficientemente justificado la necesidad, o podría decirse que los asambleístas constituyentes deberían requerir? Sí, pero todo eso son tecnicismos y legalismos. El poder constituido actual no tiene legitimidad para negar que el pueblo vote si quiere un nuevo proceso constituyente. Por tanto, la Corte Constitucional no puede no dar paso a esa consulta a los ciudadanos. Y esas interpretaciones del neoconstitucionalismo, que parece que la Corte es la suma intérprete de lo que le da la gana cuando sí y cuando no, creo que han hecho muchísimo daño al concepto de derecho, el concepto de moral y a todos nuestros países. Ojo, y no soy solo yo, ya son muchas las voces que están criticando a este neoconstitucionalismo. Por tanto, creo que es evidente que se tiene que dar lugar a que vote el pueblo. Segundo punto, votar sí o votar no a este proceso. Y aquí creo que hay muy buenos argumentos de lado y lado. Voy a empezar por los argumentos del no. Un país no cambia en sus problemas fundamentales porque cambia la Constitución. Lo que importa no es la ley escrita, sino la costumbre vivida. Por tanto, por cambiar las leyes no vamos a cambiar el país inmediatamente. Tenemos que cambiar las personas que dan alma y vida a esas leyes. Por tanto, el mero hecho de cambiar de Constitución no quiere decir que el país vaya a mejorar radicalmente. Segundo, un proceso constituyente se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Pregúntenle a Chile, por ejemplo. Tercero, en Ecuador puede haber una mayoría no tan partidaria de lo bueno de una constitución, por tanto es probable que termine ganando el correísmo y hacer una constitución todavía peor que la actual, por ejemplo. Y además, en el proceso constituyente se abre un proceso de incertidumbre que en cierto modo paraliza el país, y eso es un lujo que no sabemos si nos podemos permitir. Por tanto, no es evidente que con una nueva constitución se van a solucionar los problemas del país. No creo que sea así. Ahora, ¿por qué sí creo que hay buenos argumentos para votar a favor de este proceso? Primero, la Constitución de Montecristi es difícilmente hacerla peor. Es una de las constituciones más estatistas, intervencionistas y contrarias a la libertad que se pueda imaginar. Por tanto, casi cualquier cosa que salga de un nuevo proceso es mucho más probable que sea mejor. Segundo, la Constitución de Montecristi, siendo una de las peores de la historia republicana del Ecuador, ya tiene 17 años de historia. O sea, es la segunda más longeva de la historia del Ecuador. Por tanto, esta idea de refundar el país permanentemente es muy habitual en lugares como Ecuador, y quizás esta vez lo podemos hacer mejor. Y tercero, y creo que más importante, creo que hay una gran parte de ecuatorianos, no sé si la mayoría o la minoría, pero desde luego no un número despreciable, que creen que es un periodo de cambio, que creen que hay que enfrentar el futuro con nuevas instituciones y con nuevas ilusiones. Y por tanto, un proceso constituyente puede abrir esas vías y estar presente. Tercero, ¿cómo es un proceso constituyente? En primer lugar, hay que entender lo que es una constitución. Una constitución no es un programa de gobierno. Una constitución no es una carta a Papá Noel de cómo me gustaría que fuese el país. Una constitución no es el nivel de máximos de una facción política de lo que quiere lograr, como sí lo es la Constitución de Montecristi. Una constitución es el acuerdo común que nos damos como ciudadanos. Es el mínimo común
que tenemos como sociedad. Una constitución no es lo que a mí más me gustaría, es lo mínimo que estoy dispuesto a tolerar en los otros. Lo que como mínimo nos ponemos de acuerdo. Son las reglas del juego. Luego el juego lo podemos jugar y alcanzar los máximos en cada proyecto político. Pero la Constitución no es el máximo, es el mínimo común en el que nos ponemos de acuerdo para jugar este juego de la democracia. Por tanto, hay que entender que la Constitución es un proceso de diálogo y proceso de transacción. Y no veo a prácticamente nadie en este país dispuesto a esa generosidad del diálogo y a esa generosidad de la transacción. Y para que una Constitución dure muchos años, no es que hay que lograr la mejor Constitución para una parte del país, hay que lograr la menos mala para la mayor parte del país. Y por tanto, hay que transar permanentemente y hay que dialogar. Y si no se instaura ese proceso y ese espíritu de diálogo, va a ser imposible que salga una buena Constitución. Y además, una Constitución pone límites al poder. Por tanto, se construye a largo plazo, no en función de la coyuntura actual, y se construye pensando en el país que queremos hacia el futuro. Y no veo ese proceso de búsqueda de largo plazo. Cuarto, hay que votar sí o no votar no de la Constitución que salga. No lo sé, dependerá de lo que salga en ese proceso. Sí sé que como el proceso constituyente es sangrante y desgastante para el país porque introduce incertidumbre, como mínimo tendrá que hacerse, es bueno que se haga en menos de un año y que para dentro de un año ya estemos votando si queremos esta nueva Constitución o no. Y en este proceso constituyente creo que es importante ese espíritu de diálogo, escuchar otras voces de otros constitucionalistas o de otros países y pensar en qué es lo que cada uno de nosotros nos parece más importante, no para la coyuntura, sino para el futuro. Creo que solo queda desearle mucha suerte a Ecuador en este proceso y ojalá que salgamos mejor y con un mejor país. ¡Ánimo!